Vamos a buscar en nuestra Biblia, hermano, Primera de Corintios, capítulo 4, a partir del verso 6. La semana pasada se estuvo predicando del 1 al 5. Hoy vamos a predicar de 2 versículos, del 6 y del 7. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Una vez más pedimos tu favor y tu piedad. Señor, creemos, Señor, que tu palabra es suficiente. No necesitamos añadirle nada más. Señor, pero también sabemos, Dios del cielo, la debilidad del predicador y la debilidad de tu iglesia para escucharte. Padre, por eso pedimos que tú nos fortalezcas a ambos, tanto a mí que predico, Señor, y tanto a tu pueblo que te tiene que escuchar. Prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero hablar, hermano, bajo el tema, una iglesia humildemente orgullosa. Una iglesia humildemente orgullosa. En los capítulos anteriores, nosotros hemos estado viendo cómo la división había arropado toda la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba completamente dividida en segmentos. Ya yo sé que usted eso lo ha escuchado en reiteradas ocasiones, porque los primeros 3 capítulos tratan solamente del tema de la división dentro de la congregación. Y esto, mis hermanos, nos fue trabajando, prédica tras prédica, nos fue enseñando cuáles son las razones que traen la división y muchas cosas que traen división dentro del pueblo de Dios. La iglesia, sin que nosotros podemos observar en Corinto, es una iglesia que ha decidido honrar de más a sus ministros, que ha mirado un poquito por encima y se ha dividido en grupos. Algunos eran de Apolo, otros eran de Pablo, otros eran de Pedro, algunos eran también, decían, no, nosotros no seguimos hombres y solamente seguimos a Cristo. Pero Pablo, después de haber corregido y de haber hablado constantemente sobre el tema de la división, ahora quiere enfatizar cuál es la razón principal de la división dentro de la iglesia. Y ahora él especifica que la razón principal por la que la iglesia se ha dividido es por el orgullo religioso. Y el apóstol ha señalado que el problema principal por lo que se estaba dividiendo la iglesia era un tema de orgullo. Era un tema que de altivez y un tema de orgullo religioso que miraba por encima de los demás, a algunos líderes que a otros. El primer punto que vamos a ver es el orgullo colectivo divide la congregación. Los hermanos de Corintios habían caído en orgullo por sus líderes. Ellos habían caído en lo que era una admiración por encima de lo que realmente los líderes eran. Y habían variado, habían cambiado lo que realmente la Biblia nos manda hacer. La Biblia nos manda a que honremos a nuestros líderes. La Biblia nos manda a que respetemos y obedezcamos a los hombres de Dios que Él ha puesto y que Él ha dado a la congregación. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien
se han tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, los ancianos, los pastores que predican la palabra y que gobiernan bien deben de tener doble honor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo es el primero que insta a todas las congregaciones para que honren y obedezcan a sus pastores y sus líderes. Pero esto no era lo que ellos estaban haciendo. Ellos habían caído en un nivel de honra mayor que lo llevaba a sentirse orgulloso del líder que tenían o del líder que ellos pensaban que lo representaba a ellos. Esa es la razón, mis hermanos, del orgullo. Estaban completamente inflados por pertenecer a uno de los bandos. Ellos sentían que por yo pertenecer al grupo que dice que es de Pablo, eran mejores que los que dicen que son de Pedro y eran mejores que los que dicen que son de Apolo. Y así por el estilo estaba completamente dividida la iglesia, y eso había traído orgullo dentro de la congregación. Pero vea el verso 6 nuevamente. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otros. Fíjese que el apóstol Pablo dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo ha presentado a la congregación de los Corintios y se ha puesto él y Apolo como ejemplo? En los capítulos anteriores nosotros hemos visto que el apóstol Pablo ha utilizado tres figuras o tres tipos de escena para demostrar cuál es el servicio que tienen los hijos de Dios a la congregación, cuál es el ministerio que tienen los pastores y los líderes, y cuál es la acción que ellos tienen dentro de la iglesia, cuál es el rol de ellos. Y lo primero que él hace, que lo presenta como una cosecha. En el capítulo 3 del 6 al 7 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él está diciendo: Apolo y yo no somos nada, sino que hemos hecho algo, pero el que da el crecimiento completamente es Dios. Luego él presenta en el versículo 10 del mismo capítulo 3, él presenta a la iglesia como una edificación. Y él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense que ya él está diciendo: yo solamente puse el fundamento, pero el fundamento es Cristo. Nosotros solamente ponemos la zapata, la base, pero Cristo es el fundamento de su congregación. Y lo último que él utiliza para demostrar cuál es el servicio y cuál es la acción de los pastores y los líderes dentro de la iglesia, lo último que él utiliza fue lo que vimos la semana pasada, de que somos administradores y servidores. En el capítulo 4 del 1 al 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo ha presentado estas figuras para demostrar que la autoridad de ellos no es más que la autoridad que viene de la palabra de Dios. Solamente ellos ponen el fundamento, pero Cristo es el fundamento. Solamente ellos siembran la semilla, pero Cristo es que da los frutos. Solamente ellos administran los bienes que se le han prestado. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 6.
Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros. Y yo no sé si usted recuerda algo de lo que hemos visto de la semana pasada, las prédicas pasadas, pero fíjense que lo que él dice, que todo lo que él le ha dicho, se lo ha dicho por amor de ellos. Pablo ya le ha dicho a ellos que son inmaduros, que son enanos espirituales, que están falta de crecimiento, que son desobedientes, y le dice para que todo eso, él se lo ha dicho por amor. Oh, hermano, que el Señor nos diga lo que tenga que decirnos siempre que sea por amor. Que el Señor nos pueda decir las correcciones como iglesia para llegar a ser una iglesia saludable, siempre y cuando vengan de la mano del Señor, van a venir con amor. Hermano, que nos dé a beber. Que nos dé a beber el trago amargo. Si ese trago amargo de la palabra de Dios nos va a sanar. Bendito sea el Señor. Si Dios decide darnos a beber un trago amargo, si es de la mano de Él, dice la palabra de Dios que es por amor. Y el apóstol Pablo dice que todo eso Él se lo ha dicho por amor. A veces somos un poquito ñoños porque nos ofendemos cuando se nos dice algo fuerte desde aquí arriba. Pero no es para que usted se sienta incómodo. Realmente no es para que usted se sienta mal con la iglesia. Es para que usted se sienta incómodo con usted mismo y mal con usted mismo y se arrepienta de sus pecados. Ese es el objetivo de la palabra. Bendito sea el Señor. Yo prefiero el amor de Dios que me corrige y que me llama la atención, que los aplausos del mismo diablo y del mismo infierno, pero que me dejen perder mi alma, hermano. Gloria al Señor. Para que nosotros, la parte B del versículo 6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Pablo le pide que no piensen más de lo que la Biblia manda a que piensen sobre los ministros. Pablo le dice, no piensen, no tengan un concepto más elevado que el que usted debe de tener para Pablo o para Apolo. Limítense a las escrituras. No piensen más de lo que está escrito. Hónrenme, respétenme, estímenme, valórenme, obedézcanme, sométanse a todo lo que yo le diga, pero no más de ahí. Ese es el límite. Eso es lo que el Señor pide. Obediencia, respeto y honra. Pero la iglesia, al parecer, había cruzado el límite. Y yo creo que hoy día también la iglesia del Señor ha cruzado el límite de honra a los pastores. De honra a los líderes. Porque vemos hoy líderes orgullosos, prepotentes, arrogantes, egocéntricos dirigiendo las iglesias, y toda la iglesia se desborda a favor de un hombre y de un hombre supuestamente de Dios, y todo lo que este hombre diga, bíblico y no bíblico, ellos lo siguen. Mis hermanos, hemos fallado en la honra que debe de ser dada a los pastores y a los ministros. Debemos ser amados, debemos ser valorados, pero no pueden tenernos como si fuéramos dioses. Que haya que hacer una cita de 10 semanas para reunirse con él. Y que yo ande con un escudero y Saer al lado, ahí fuerte, y que el que se me vaya a pegar, tenga que pedirle permiso a él, que me suban la Biblia, que tengan que tanta cosa. Al final terminará uno endiosándose y creyéndose que uno es la película de este asunto. El único protagonista de esta película se llama el Señor Jesucristo. Y es interesante ver que la Biblia dice que Dios le dio pastores a la iglesia. No iglesia a los pastores. No. Dios le dio pastores a la iglesia. O sea que la iglesia es dueña de sus pastores. La iglesia es que gobierna a sus pastores. No que los pastores son los que se imponen de manera autoritativa y subjetiva a la iglesia. Dios le ha dado hombres capacitados a la iglesia del Señor para que la guíe con humildad y mansedumbre.
Los pastores no somos dueños de la congregación, mis hermanos. Los pastores no podemos endiosarnos y creer que esto es de nosotros, los líderes. Todos debemos saber que hay un solo dueño aquí. Nosotros solamente somos administradores de los beneficios y de la gracia que el Señor ha derramado para con su pueblo. Pero no podemos endiosarnos por encima de Dios a la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Los pastores, los líderes, los ministros, los creyentes de manera general vivimos para servir. Así que limitemos la honra y el respeto a lo que la Biblia dice. Limitemos nuestra vida hacia los pastores, hacia los ministros, hacia los líderes. Limitémoslo a lo que está escrito. Obediencia y honra, simplemente. Y debemos, mis hermanos, hacerlo así, porque el orgullo colectivo divide la congregación. El orgullo colectivo lo que hace que la iglesia comience a pensar que hay un líder más grande que otro. Fíjese conmigo el verso 6, la parte B, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo le está diciendo, eviten que uno se inflen contra otro. Que alguno se crea mayor que otro porque tiene más seguidores o porque sus seguidores son más inminentes o porque sus seguidores tienen dinero. No permitan que eso suceda dentro de la congregación para que ninguno se envanezca en contra de los demás. El orgullo colectivo divide la congregación. Cuando una iglesia es orgullosa, presume de su líder favorito, crea discordia entre el mismo liderazgo. Hermano, cuando una iglesia vive presumiendo que yo soy del hermano Pedro, no, porque Pedro es un hombre de la palabra. Y otro grupo dice, yo soy del hermano David, porque David es un hombre de oración. Hermano, aquí todos somos del Señor. Somos del Señor. No podemos tener orgullo por un líder que el Señor nos ha dado, que ha sido de bendición para la congregación. Obviamente, nosotros podemos de alguna manera sentirnos más identificados con otros, con algún hermano, pero no podemos permitir que el orgullo colectivo divida nuestra iglesia. Por eso, la humildad de los pastores y líderes tiene que ser contagiosa. Tiene que ser algo que la gente tenga que decir, yo quiero imitar la humildad de ese hombre y de esa mujer. Yo quisiera ser por lo menos un poquito de humilde como ellos. Tiene que ser contagiosa. Porque Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, verso 29. Mis hermanos, es de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la vida de los pastores debe de ser una vida que contagie y que haga que la gente sea tan humilde como debe de ser, parecérselo más a Cristo. Si los pastores, mis hermanos, y los líderes de la iglesia no son modelo de humildad, tendremos una iglesia completamente sumida en el orgullo. Escuche esto. Si nosotros, quienes le dirigimos a ustedes, quienes les predicamos la palabra, si nosotros no damos cátedra de humildad en esta congregación, vamos a tener un grupo de gente orgullosa y gente prepotente y egocéntrica. ¿Por qué? Porque la manada siempre sigue a su líder. Pablo dice, yo no quiero que ustedes se inflen unos contra otros. Por eso Apolo y yo hemos sido de ejemplo y nos hemos puesto como ejemplo. Porque yo no quiero que ustedes se inflen. Dice, hermano, que el Señor nos ayude a tener humildad. Que el Señor nos ayude a no poner a ningún líder por encima del nivel que debe de estar. Que la peste del orgullo no se empodere de nuestras vidas y nos haga ser completamente desechados delante de la presencia de Dios.
Eso nos va a llevar a nuestro segundo punto, hermano. Despojémonos o despojando el orgullo de los orgullosos. Despojando el orgullo de los orgullosos. Vaya conmigo nuevamente al versículo 7 que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Aquí tenemos tres preguntas, mis hermanos. Un quién, un qué y un por qué. Pablo asume que la razón del orgullo es justificada, sí, dependiendo de quien tenga que me respalde. Dependiendo de quien yo tenga que me respalde, yo puedo justificar mi orgullo. ¿Qué tengo que me haga diferente a los demás? ¿Y por qué lo tengo? Y la primera pregunta dice, ¿por qué? Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te hace a ti diferente? ¿Quién es aquella persona que te hace diferente a los demás? ¿Es Pablo? ¿Es Apolo? ¿Es Pedro que te hace diferente? Porque al final de la jornada todos somos pecadores rescatados de un mundo vil y llamado de las tinieblas a la luz admirable. No hay diferencia entre nosotros. En el cielo no hay categoría para pastores aparte o líderes aparte o hermanos aparte. Seremos todos iguales, redimidos por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. ¿Qué te distingue? ¿Cuál es la diferencia que tú tienes? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace mirar al hermano por debajo de ti? Que es inferior a ti. ¿Por qué? ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace distinto? ¿Cuál es la diferencia que supuestamente el Señor ha puesto sobre ti? Mírate a la luz de los pecados tuyos y te verá lo podrido y lo parecido que está igual a tus hermanos, hermano. Aquí todos venimos porque tenemos un defecto. Aquí el que no cojea de un lado, cojea de otro, pero todos estamos cojeando. Lo interesante es estar aquí aunque sea cojeando, hermano. Y que Dios nos guarde en este lugar para poder enderezarnos y cada vez cojear menos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La distinción de los creyentes no es a quién ellos siguen, a qué otro hombre sigue. Debe de ser cuánto yo sigo a Cristo. Cristo es la imagen perfecta a quien yo debo seguir. Él es el blanco de la soberana vocación. Es a Él que yo debo de mirar. Es a Él que yo debo enfocarme. Porque los líderes que usted ve hoy día, todos los líderes, pastores que usted ve, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos estamos luchando con pecados ocultos que usted no sabe. Pero Dios, mis hermanos, le ha dado pastores fieles a la iglesia para que la iglesia vea a Cristo a través de ellos, pero no que lo vea a ellos. Y esta pregunta, ¿quién te distingue?, arroja por el suelo nuestro orgullo. Debemos despojarnos nosotros de nuestro orgullo y tirarlo por el suelo, porque ¿quién te distingue? La segunda pregunta dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que a ti no se te ha dado? Dime, ¿tú puedes exhibir algo que tú lo tienes porque no se te ha dado? Quizás yo no te lo he dado. Quizás la hermana Mariana no se lo ha dado. Pero todo lo que usted tiene lo ha recibido de una mano. La ha recibido del Señor. La ha recibido de su Dios. Mire lo que dice Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Cómo salió Job del vientre de su madre? Desnudo. ¿Y cómo volverá a la tierra? Completamente desnudo. Job no trajo nada de la cuna hasta la tumba desnudo, hermano. ¿Qué tú tienes que no se te haya dado?
¿Qué hemos traído a este mundo? Lo único que traímos fue un montón de pecado. Nuestra humanidad, mis hermanos, nos demuestra que realmente somos pecadores. Por eso vivimos fallando día a día. ¿Quieres recibir los frutos? Recuerda que los frutos son los frutos del Espíritu. Yo tengo muchos frutos, sí, pero son los frutos del Espíritu. ¿Quieres recibir los dones? Pero también recuerda que los dones son los dones del Espíritu. Son dones, son dádivas dadas a nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido de la mano del Señor? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hermano, ¿qué tú puedes recibir que no haya venido de la mano de Dios? Cuéntame. La pregunta que nos desarma y que nos deja sin aliento es la siguiente, mis hermanos. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si todo lo que tú tienes ciertamente proviene de Dios, ¿por qué tú te jactas como si no lo habías recibido de Dios? ¿Por qué tú te crees como que lo que tienes está por encima de los demás si Dios te lo dio a ti? Imaginemos la parábola de los talentos. A uno dice la Biblia que le dio 5 talentos. A uno dice la Biblia que le dio 2 talentos y a uno le dio 1. 5, 2 y 1. Imagínense el de 5. Yo tengo 5 talentos y usted tiene 2. Yo no sé usted, pero yo tengo 2. Yo tengo 5. Y el de 2 le dice al de 1, bueno, manito, yo tengo 2 talentos, a ti te dieron 1. Ese no es el panorama que la Biblia presenta. Cada uno se fue conforme con el talento que se le dio. Mis hermanos, los talentos y los dones que hemos recibido no es para nosotros hacer fantochería con los ministerios a los demás hermanos. Si la gente entendiera eso, buscara cada vez más ser más humilde, hermano. Mientras más Dios te eleva en tu ministerio, más por el suelo tú debes de tirarte. Más humillado debes de estar delante de la presencia de Dios. Porque mientras más Dios te eleva, tú deberías reconocer cada vez que tú lo merecías menos. O sea, lo inmerecedor que tú eres. Y así Dios te está elevando en tu ministerio. Debería humillarnos, mis hermanos. Mis hermanos, la gracia que nos dieron es una gracia ajena. Esa gracia viene de Dios. ¿Qué usted tiene que no ha recibido? Eso debería tirarnos por el suelo, hermano. ¿Qué usted ha traído a este mundo que no se le haya dado, hermano? Todo usted lo ha recibido del Señor. Hermano, el orgullo es el cáncer de este mundo. Fue el cáncer de Edén y ha sido el cáncer de esta era. El orgullo, mis hermanos, ha sido el veneno que la serpiente antigua inyectó en nosotros. El orgullo, mis hermanos, es la mayor pandemia que ha existido sobre este mundo. El COVID no fue la mayor pandemia. Es nuestro orgullo, es la mayor pandemia. Porque aún el COVID y todas esas cosas son productos muchas veces del orgullo. Son productos de la arrogancia y de un hombre imponerse por encima de otro. Y Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Mire lo que dice Proverbios 6:17. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. De las 7 que Dios abomina, ¿usted sabe cuál es la primera que él menciona? Los ojos altivos. Esa gente que se creen que están por encima de los demás. Esa gente que se creen que Dios ha derramado una gracia mayor sobre ellos. Y que su gracia le capacita para mirar con desdén a los demás hermanos. Mis hermanos, lo que Dios abomina, del listado de 7 cosas que Dios abomina, lo que más Dios aborrece, dice la Biblia, es el orgullo.
Salmo 136, 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermano, es contraproducente que un creyente sea orgulloso. No se espera que un creyente pueda vivir con una vida completamente de orgullo. Porque se supone que a un creyente ya Dios lo miró de cerca. Ya Dios ha trabajado su humildad. Dice la Biblia que a los humildes Dios los mira de cerca, pero a los altivos Él los mantiene de lejos. Mirémonos, mis hermanos, en esta mañana. Miremos nuestras vidas a ver qué tan cerca Dios nos está mirando. Dios nos tiene. Y eso va a ser proporcional de qué tan humildes seamos, reconociendo que Dios está por encima de nosotros y reconociendo que en este mundo todos somos iguales. Que todos somos iguales. El orgullo, mis hermanos, Dios no lo soporta. Hermano, esa es la pus que bota nuestra piel herida, nuestra piel hinchada. Ese es el orgullo, mis hermanos. Ese es ese mal olor que todo el mundo se da cuenta que usted lo tiene, pero que usted no puede percibirlo. Ese orgullo, mis hermanos, sale y la gente lo sabe. Usted es la única persona y yo soy el único que creo que soy humilde, pero todo el mundo sabe que usted es un orgulloso compulsivo. Usted no se ha dado cuenta, pero la Biblia nos manda a nosotros a ser humildes. Porque para ser orgulloso no hay que hacer nada. Para tener orgullo en el corazón no hay que hacer nada. Hay gente que dice, no, esa persona tiene baja autoestima. Tiene baja complejo de inferioridad. Ya eso es una enfermedad. No, la Biblia le llama orgullo. Esa persona tiene tanto orgullo que prefiere reprimir lo que es para no quedar mal y que su vida no sea expuesta como una persona que no tiene la capacidad para hacer algo. Usted ve una persona a veces reprimida, que no habla, que le da miedo a veces hasta para decir cualquier cosa. Más que complejo de inferioridad, la Biblia le llama orgullo. No quiere quedar mal. Y se ama tanto a sí mismo y a sí misma que prefiere no exponerse para no quedar mal. Mis hermanos, y ese es el mal de la iglesia de hoy día. Una iglesia orgullosa es una desgracia al evangelio. Hermano, y mire, hay tantas iglesias hoy prepotentes. Tantos lugares donde el evangelio no es predicado. Tantos lugares donde los hombres son puestos por encima aún de Dios. Donde si yo voy a pedirle algo a Dios, pues tengo que hablar con mi Padre espiritual. Oh, hermano, Cristo ha derribado todo eso para que la iglesia tenga acceso y no tenga que pasar por ningún hombre. Y hoy tenemos tanta gente presumiendo aún a sus líderes, presumiendo a la iglesia a la que pertenece. Necesitamos humildad. Necesitamos que Dios nos haga humildes. Yo quisiera traer 3 aplicaciones prácticas, mis hermanos, en esta mañana. Número 1, coloquemos a Cristo como ejemplo. Para ser humilde y despojarnos completamente del orgullo, necesitamos poder colocar a Cristo como ejemplo. Porque Él es realmente la fuente innata de la humildad. Jesucristo es la fuente, mis hermanos, de la humildad. Mire lo que dice Filipenses 2:5-8. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse, sino que se despojó, escuche aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y eso no fue suficiente, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y sigue humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Oh, hermano, cuánta humildad. Mire a Cristo naciendo en un pesebre. Mire a Cristo, mis hermanos, descendiendo a la tierra. Mire a Cristo, mis hermanos, siendo desechado por sus discípulos. Mírelo lavándole los pies a todos sus discípulos y apóstoles. Mírelo siendo abofeteado. Mire a Cristo en todas las áreas de su vida y vas a ver un hombre que fue humillado, que fue humilde. Es la humildad que necesitamos. Miremos a Cristo. Él es el mayor ejemplo de humildad. Él es el mayor ejemplo de humildad. Número 2, miremos a los pastores y líderes como servidores y administradores. Mis hermanos, es necesario que la iglesia comience a ver a sus pastores y a sus líderes como lo que ellos realmente son. Son servidores. Son servidores que Dios ha puesto para que sirvan a la congregación. Eso es lo que somos. No somos más de ahí. Estamos para servir. Estamos para hacer todas las cosas altas y bajas. No hay límite para lo que nosotros podemos hacer para la congregación. Hónrelo, respételo, pero por encima de todo sepa que son hombres y mujeres que no tienen nada que aportarle a usted que no venga de las manos de Dios. Número 3, revistámonos cada día de humildad. Hermanos, el orgullo es un trabajador incansable. Él no se rinde. Él trabaja cada día, cada hora. Puede esconderse por un tiempecito, pero él va a venir de tiempo en tiempo. Él no se cansa. El orgullo, mis hermanos, puede visitar al mártir cuando entrega su vida. Ese hombre que está entregando su vida, ahí el orgullo viene y visita a ese hombre. Mis hermanos, visitó a Cristo en la tentación en el desierto y le dijo, convierte esta piedra en pan si eres hijo de Dios. Visitó a Cristo en la cruz del Calvario y le dijo, si eres hijo de Dios, desciende y va. Cada día Él visita a los hijos de Dios. Y yo creo, y te pregunto a ti, si visitó a Jesús, ¿no te va a visitar a ti? El orgullo no va a detenerse, Él te va a visitar. Por eso, mis hermanos, todos los días debemos entrar a las despensas celestiales. Tomar todos los días saco de humildad en nuestra vasija, mis hermanos, y en nuestra valija para que seamos humildes. Eso es una tarea diaria del creyente. Poder tomar del cielo todos los días la humildad de Cristo. Y tú necesitas humildad porque también eres orgulloso. Los corintios presumían la humildad de sus líderes. Era una iglesia humildemente orgullosa. Lo que ellos presumían era de a qué bando pertenecían. Por eso se pueden considerar que eran humildemente orgullosas. Despojémonos del orgullo, hermano, porque el orgullo a Dios no le agrada. Despojémonos del orgullo religioso que nos hace dividirnos entre un bando y otro. Y cambiemos nuestro lenguaje. Yo estoy orgulloso de mi iglesia. Orgulloso de su iglesia. Yo me siento orgulloso de la iglesia. Usted pudiera decir, yo me siento privilegiado. Yo estoy honrado de pertenecer a esa iglesia. Yo me siento agradecido de Dios por tener líderes como lo que tengo, pero orgulloso. No, eso en el buen sentido de la palabra. El orgullo no tiene buen sentido, hermano. No hay buen sentido para decir que soy orgulloso de algo. Yo tengo el privilegio, tengo la gracia de Dios que me permite hacer esto, que me permite estar en tal lugar, en tal congregación, pero el orgullo desechémoslo donde quiera que se encuentre, hermano. Hermano, desechemos el orgullo porque el orgullo tiene a este mundo podrido, hermano.
El orgullo es lo que ha traído todo el desastre de este mundo, la explotación del hombre por el hombre, los abusos, las bombas, todo eso es por orgullo, para quedar bien y decir que yo puedo. Los virus que sean, todo eso es por orgullo. El ser humano, mis hermanos, es orgulloso completamente, desde la punta de la coronilla de la cabeza hasta el último centímetro del pie, a donde completamente es orgulloso. Por eso debemos pedirle al Señor que nos haga humildes. Amigo que te encuentra en este lugar, yo sé que tú no estás acostumbrado a que te digan que tú eres orgulloso o orgullosa. Yo sé que se te hace difícil creer todo lo que se ha dicho hoy aquí. Pero yo quiero que tú sepas que ese es el diagnóstico de Dios que Él tiene sobre ti y sobre mí. El diagnóstico del Señor sobre nuestras vidas es que usted es un orgulloso. Y usted no le sirve a Dios por orgullo. Usted no le sirve a Dios porque no quiere entregar lo que usted es, su egocentrismo. Usted no ha entregado su vida a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es un orgulloso y necesita arrepentirse en esta mañana de sus pecados. Porque usted tiene que aprender a ser humilde y a poner a Cristo por encima de usted, y eso usted no lo va a poder hacer usted. Necesita el Espíritu Santo. Así que te invitamos en esta mañana a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y reconozca que sin Cristo nada podrá hacer. Nada podrá hacer sin el Señor Jesucristo. Y yo quisiera cerrar, hermano, con este texto bíblico. Y quiero que usted reflexione en esta porción que voy a leer. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, no tenga más alto concepto de sí, de usted mismo, que el que usted debe de tener. Incline su rostro ahí donde usted está. Oh Señor, he predicado tu palabra, Padre, entre debilidad. Señor, reconozco que tú eres Dios del cielo, nuestro Dios. Señor, a pesar de ser tan orgullosos, de ser tan altivos, arrogantes, prepotentes, vanagloriosos, Señor, a pesar de todo eso, tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú nos amaste y por eso estamos aquí. Pedimos, Señor, que tú traigas arrepentimiento a nuestras vidas. Señor, llévate de nosotros el orgullo. Llévate de nosotros, Señor, todo lo que nos hace sentir que somos superiores a los demás. Solamente somos servidores, administradores. Tú eres el fundamento. Tú eres que da el crecimiento, Señor. Santifícanos, Señor, y rebósanos de humildad para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.